Siendo las 10:21 del día 22 del mes de septiembre del año 2020, damos por iniciado el debate sobre manipulación genética. En los últimos años, el exponencial crecimiento de la genética material de manipulación de genes y la posibilidad de modificar en laboratorio embriones humanos aumentan significativamente las probabilidades de modificar el ADN humano, operando sobre sus rasgos hereditarios desde su inteligencia hasta su apariencia física. Urge, pues, un debate público entre los distintos referentes de la comunidad humana sobre el poder de las ciencias en este sentido. A continuación, en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a la representante de las Naciones Unidas. Tiene la palabra para leer su discurso. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a leer mi discurso, no sin antes mencionar que me someteré a interpelación de carácter doble. Señoras y señores, es un honor y un privilegio en esta oportunidad dirigirme a ustedes. En el marco de la actualización del convenio de la Organización de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, se está evaluando establecer una prohibición global para evitar pruebas de campo con genes dirigidos. La edición del genoma humano es una metáfora de la bomba atómica, en tanto constituye una amenaza real porque ostenta la potestad de manipular el preciado código de la vida. El 11 de noviembre del año 1997, la UNESCO adopta la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, estableciendo en este marco que el genoma humano es la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana. Su artículo 2 hace referencia a que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, independientemente de sus características genéticas. Resumiendo, en sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Obtener el reconocimiento de las características de un gen que determina una enfermedad o la valoración de su incidencia no es suficiente argumento para intervenir editando genes. Por otra parte, tales hallazgos no pueden aún garantizar medidas preventivas o terapéuticas evidentemente eficaces en este terreno. Sus efectos a mediano y largo plazo son inciertos y su potencial genera verdadera inquietud. La manipulación genética se erige como un peligro latente en términos de aplicación, por lo tanto, exige cautela. El propio padre de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, por sus siglas en inglés, el microbiólogo Francis Mojica, ha expresado su preocupación frente a la posibilidad de que este método, de fácil aplicación y tan accesible, se utilice para fines incorrectos o para provocar algún tipo de daño. Por ejemplo, en el caso de que las modificaciones genéticas no persigan el propósito de curar enfermedades, sino que se vean movidas por intereses como hacer a una persona más atractiva, más inteligente o más fuerte. Manipular a embriones humanos no es aceptable desde el punto de vista bioético y tampoco es una técnica segura porque no se puede controlar el resultado final. No existen garantías de seguridad en cuanto a posibles perjuicios para el individuo y su progenie. Otra clara desventaja de la manipulación genética perfectiva es que aumentaría el riesgo de que el determinismo genético se constituya como el eje de la paternidad-maternidad, lo que es incorrecto por razones éticas y morales. La variante eugenésica es un procedimiento que posibilita eliminar enfermedades, corregir imperfecciones, obtener mejoras cosméticas, incluso proveer a un ser humano de características genéticas diferentes, con propiedades especiales con respecto al resto de los individuos, características heredables y que podrían mejorar su estirpe. Esta enhancement, mejora, de la especie es inaceptable en lo que concierne a la equidad social, porque se convertiría en una opción privativa de un grupo social acomodado económicamente. Es importante expresar un rotundo desacuerdo al respecto de la alteración genética de la línea germinal y adherir a la posición de condenar todo experimento de ese tenor por considerarlo precursor de privilegios para unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los seres humanos. Daría lugar, además, a una suerte de especulación comercial debido a que las personas adineradas podrían pagar para que los embriones pertenecientes a sus futuros hijos biológicos posean ciertas cualidades heredables, creando una subespecie con prerrogativas determinadas genéticamente, circunstancias que incrementarían la dolorosa diferencia de clases que ya existe.
Si bien se anticipan certezas en cuanto al hecho de que toda alteración en la línea genética sería transmisible a las siguientes generaciones de una persona, lo cierto es que no se pueden prever los daños colaterales de la mutación en la secuencia genética de células germinales, gametos, o de células de embrión humano, y su posterior implantación en un útero, porque una reformulación de este tipo podría ocasionar efectos no deseados, por ejemplo, en el sistema inmunológico del nuevo individuo, defecto que, a su vez, heredaría su descendencia. Hacer hincapié en la imprevisibilidad de estas circunstancias negativas tardías es una de las premisas de este discurso. La observación y el seguimiento en las consultas de pediatras especializados en genética médica mostraron una mayor incidencia de un tipo de enfermedades en niñas y niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida, comparados con aquellos que nacen producto de la reproducción natural espontánea. Un ejemplo tangible de estos estudios son los síndromes relacionados con la epigenética o con la impronta genómica, como el síndrome de Beckwith-Wheeler, que se manifiesta como un trastorno del crecimiento corporal que requiere tratamiento médico clínico. En este complejo escenario, resta vislumbrar las complicaciones que podrían derivarse de la reorganización genética, que supone la eugenesia con el propósito de pulir la especie humana. Desde una visión científica, la eugenesia eliminaría a aquellos individuos que no obedezcan a los estándares genéticos prefijados, es decir, todo ser humano que sea portador de genes defectuosos y, por ende, no contribuya al perfeccionamiento de la especie, puede ser objeto de descarte en su estadio embrionario. No obstante, en el último lustro, se han detectado evidencias concretas de que incluso embriones anormales pueden devenirse en nacimientos de niñas y niños sanos. Los expertos no han logrado comprender aún aquellos mecanismos, misteriosos para la ciencia convencional, a través de los cuales las células del cuerpo humano lograrían autorregularse. En el año 2014, un grupo de científicos utilizaron técnicas de biología molecular para decidir qué embriones se implantarían en el útero de una madre y cuáles directamente desestimar por considerarlos, presumiblemente, susceptibles a enfermedades presentes en sus genes. Aunque los parámetros aplicados se fundamentaron en criterios de potencialidad de enfermedades, no existieron garantías totales en relación a determinadas anomalías genéticas que pudiesen manifestarse en el pequeño cono, denominado el bebé perfecto. Obviamente, el niño fue fruto de una estrategia de método de selección embrionaria. La humanidad debate sobre la creación de un nuevo linaje. A la luz de las nociones de biotecnología y medicina experimental adquiridas en los últimos años, el consumidor podría trazar, conforme a sus necesidades, la secuencia genética de un embrión de su progenie, sin siquiera percibir o estimar las secuelas de su accionar en el tiempo. La mutación artificial, sin límites de precisión, se transmitirá de generación en generación, con proyecciones ambiguas y alcances imposibles de valorar sobre los individuos sometidos a finalidades de laboratorio. Cortar y pegar un gen, transformarlo, prenderlo, afectarlo, desconectarlo, rectificarlo, borrarlo o incluso suplantarlo bioquímicamente implicaría un desenlace aventurado, incalculable, por lo tanto, cuestionable y controvertido. Replicar la experiencia por varias generaciones concluiría con la reproducción de superhumanos, una capacidad aún desconocida en manos de la humanidad. El avance de las disciplinas científicas incide en las configuraciones sociales, como la familia y los atributos de la maternidad y la paternidad. Esta situación, ligada a la velocidad de los descubrimientos en lo relativo a la ciencia y tecnología, propicia vacíos legales en materia de regulaciones, y los investigadores quedan licenciados para dirimir entre lo que se puede o bien se debe hacer. No hay límites ni pautas estipulados, por los peligros que entrañan las operaciones del manejo de genes y las polémicas que encienden la sociedad, se torna ineludible abordar la problemática que nos ocupa, y es perentorio un consenso político, científico y social respecto de este tópico. Muchas gracias. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante del Instituto de Genética y Medicina Experimental. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la primera interpelación. ¿Por qué se opone a la manipulación genética, teniendo en cuenta que la alteración artificial de genes consiste en una alternativa de procreación para las parejas infértiles?
Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la primera interpelación. La ONU no consiente la manipulación genética como una alternativa, porque en este sentido no aporta beneficios médicos concretos. Estas prácticas tienden a conseguir bebés de suficiente calidad y culminan desechando a los que no se consideran adecuados. De un tiempo a esta parte, sucede que incontables embriones viables mantenidos en criopreservación y que resultan excedentes de tratamientos de fertilidad son donados para investigaciones científicas con el consentimiento de sus progenitores. Arbitrariamente se decide cuál embrión tiene derecho a la vida y cuál, independientemente de que sea igualmente apto, será desintegrado y colocado a merced de un microscopio electrónico. Circunstancias que atentan, en definitiva, contra la integridad de un embrión, que es un potencial ser humano con el derecho legítimo a la vida. Derecho que es vulnerado, ipso facto su material biológico es sometido a ensayos clínicos. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos prohíbe la generación de preembriones y embriones humanos con fines de experimentación. Sus detalles profundizan acerca de los fundamentos sobre la donación, uso de embriones y fetos humanos, de sus células, tejidos, órganos, y sobre la obtención de uso de células y tejidos de origen embrionario humano. En este contexto actual de cesión de embriones, cuyas condiciones de vida están latentes, a los efectos de los ensayos de laboratorio, se inicia un nuevo capítulo en la materia, que deberá considerar los procedimientos en el marco legal que le corresponde. A instancias de facilitar la concepción en el caso particular de las parejas infértiles, estas técnicas emergen con una finalidad eugenésica, con todos los bemoles que derivan de estos métodos y de los que ya me he explayado oportunamente. Existen parejas o individuos que, con enfermedades específicas y transmisibles en su ADN y con el propósito de reproducción, pueden optar por la clonación. Con respecto a estas iniciativas de creación de seres humanos idénticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la clonación de seres humanos manifiesta estar consciente de la gravedad de los eventos médicos, psicológicos, físicos y sociales que podrían derivarse de este sistema de pruebas para todos los individuos que participen en él. Su artículo 11 especifica que no se deben permitir las prácticas contrarias a la dignidad humana o que produzcan la selección de la raza. En lo referente a las investigaciones en este campo, sostiene en su artículo 10 que ninguna investigación relativa ni sus correspondientes aplicaciones en las esferas de la genética, la medicina y la biología pueden prevalecer sobre él, respecto de los derechos humanos, de la dignidad individual o colectiva y de las libertades fundamentales de las personas. Toda intervención en la línea germinal va en contra de la dignidad humana. En cambio, la Organización de las Naciones Unidas entiende que los progresos en estas maniobras científicas deben darse a favor de las generaciones presentes y futuras. Tiene la palabra para hacer la interpelación la Unión Internacional de Ciencia Psicológica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la interpelación. ¿Cuál sería el punto de vista con respecto a las implicancias de la dimensión ética del tema en cuestión? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la segunda interpelación. Desde la visión de la ética, dilucidar las complejidades asociadas a la manipulación genética es un asunto crítico. Los principios y criterios que rigen la conducta humana respecto de la vida de los hombres, los seres vivos y su entorno son objeto de grandes discrepancias. El debate comenzó con la ingeniería genética en células somáticas y continúa actualmente con células germinales. Por la amplia gama de riesgos que supone modificar embriones humanos y las controversias en torno al destino de los embriones vitrificados, abandonados, vendidos o donados para experimentación, es éticamente reprobable. Otra arista de la cuestión es que los padres están habilitados legalmente para tomar decisiones médicas con respecto a sus hijos. Sin embargo, no se cuenta con el consentimiento de las futuras generaciones, quienes se verán afectadas. El marco regulatorio es diferente en cada país, por lo tanto, se le confiere distinto estatus jurídico al nasciturus, aquel concebido pero no nacido, conforme a las leyes y la cultura de cada territorio. La tecnología de edición genética es extraordinaria y hallar un equilibrio entre el avance científico y seguridad requiere de estudios preliminares, por lo tanto, amerita cautela. En principio, es aventurado asegurar que se trate de una terapia génica, porque, en rigor, no posee validación clínica ni eficacia comprobada.
La COMES, World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, de la UNESCO, ha dictaminado un principio de precaución. La cito: un daño moralmente inaceptable es aquel que es científicamente plausible pero incierto, que representa una amenaza contra la salud o la vida humanas, o es grave y efectivamente irreversible, o es injusto para las generaciones presentes o futuras, o ha sido impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos de los humanos afectados. La condición prima de la bioseguridad debería imperar en la aplicación de estos métodos. Son insospechados los peligros posibles que se pueden desencadenar en el caso de la implantación de un embrión modificado genéticamente en el útero de una madre. La mujer, además, como todo ser humano, debe ser protegida en su intimidad personal de cualquier explotación que pueda poner en riesgo su dignidad humana. En el mismo orden de cosas, si un feto es poseedor de genes que no le permitirían desarrollarse, ¿qué se decide con respecto a ese embarazo? Es una situación dramática, dolorosa y de difícil resolución, sujeta a las normativas de la legislación vigente, que varía según el país. Un episodio de tales características podría complicarse de presentarse como una emergencia de salud para la madre, en perjuicio de la criatura. Otra vez las legislaciones, en su ambigüedad, dejan de ser específicas en lo que respecta a la adición de genes. Por otra parte, los datos genéticos contienen información muy valiosa y necesitan ser protegidos de toda divulgación no autorizada. La jurisprudencia los aborda como datos sensibles. Por eso, resguardar la intimidad, la privacidad y la confidencialidad de los datos del embrión y los progenitores es una prioridad. Sin embargo, la cuestión es que esa información sensible se coloca a disposición de la ciencia y, muchas veces, los intereses del progreso científico no se congracian con las garantías de los derechos humanos. En función de la información genética del embrión, los diagnósticos presuntivos podrían afectar de manera directa la libertad reproductiva. La elección del sexo del hijo o la hija es un tema susceptible a polémica, porque podría significar la preferencia de uno sobre otro o viceversa. La discriminación genética tendría un rol destacado en la percepción social de la discapacidad y pudiera distorsionar el sentido social de la solidaridad para con las personas con capacidades diferentes. Teniendo en cuenta la riqueza de la diversidad social, es inevitable preguntarse sobre qué destino le deparará a esta la edición de genes, porque en ella descansa la capacidad de adaptación de la especie humana a los cambios. La justicia distributiva es un concepto que se distingue por favorecer a todos los individuos, ya que su único interés es beneficiar la igualdad y la libertad de la condición del ser humano. Si los individuos acomodados económicamente procrean hijos e hijas sanos, inteligentes y atractivos, mientras que las personas con bajos recursos dependen de la lotería genética, claramente las desigualdades sociales pasarán a convertirse también en desigualdades genéticas. La igualdad de oportunidades se convertiría en un imposible y al mismo tiempo preocupa la posibilidad de que la eugenesia se transforme en un hábito de consumo. En lo relativo a la idoneidad y los costos, la técnica CRISPR, por convención conocida como el invento del siglo, es muy simple de manejar y económica. El poder de la ingeniería genética, la biomedicina y la biología molecular quedaría en manos de aficionados. Experimentos carentes de todo control se materializarían a expensas de toda contingencia. Es importante exponer sobre las vicisitudes del dilema de doble uso. Esta expresión tiene una connotación negativa en este alegato, ya que se refiere al mal uso de los avances tecnológicos en general y de la genética en particular. Existe una gran posibilidad de que se utilicen los resultados de investigaciones científicas, cuyos fines han sido servicios, para causar daño. Un ejemplo contundente podría ser la fabricación de un arma biológica. Otro problema ético es la llamada guerra de biopatentes. El patentamiento de genes y secuencias génicas le brindaría al dueño un importante rédito económico. No está claro a qué campo pertenecen estos descubrimientos y se ha convertido en un verdadero botín de guerra entre microbiólogos, biotecnólogos, ingenieros, genetistas y otros. El foco de esta discusión es que las universidades, empresas y gobiernos procuran adjudicarse estas patentes
con la intención de su explotación comercial en los mercados del mundo. Pero la propiedad intelectual de estos inventos se pone en tela del juicio, así como la libertad de acceso al conocimiento y la competitividad científica en aras del lucro. Unos pocos pudientes sacarán provecho de estos beneficios. El futuro de la implementación del CRISPR en las ciencias vislumbra niñas y niños bellos, talentosos y resistentes a enfermedades, así como también deportistas incansables, soldados inmunes a armas químicas, genios de las ciencias, artistas de admirable destreza, dobles del cine a prueba de accidentes. Es decir, un grupo humano asombroso, erigiéndose como respuesta a la manipulación de sus genes. Los juicios éticos son aplicables a las personas, a sus decisiones, a sus acciones, a sus ideas y a las consecuencias derivadas de las mismas. El conocimiento es producto de la ciencia. La utilización que los individuos o grupos de científicos, médicos, gobernantes, profesionales, bien o mal intencionados, hagan de la ciencia y el conocimiento deben estar sujetos al juicio más riguroso. Muchas gracias. Tiene la palabra para leer su discurso la representante de la Iglesia Católica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a leer mi discurso. La Iglesia Católica se opone rotundamente a la manipulación genética. El Vaticano defiende el vínculo del hombre y la mujer, ordenada por su propia naturaleza e inspirada por el amor. El ser humano espera llegar a la vida sin pasar por un proceso artificial, sino natural. La vida del individuo debe defenderse desde su primer minuto, ya que las consecuencias de esta declaración son de suma importancia. El documento emitido en 2006 consta de 50 páginas y comprueba temas de bioética. La institución toma cautela frente a la investigación genética. Si bien no la rechaza, solo la acepta cuando se practica con fines terapéuticos y no hay destrucción de embriones. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante del Instituto de Genética y Medicina Experimental. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la interpelación. ¿Por qué la Iglesia Católica considera que la manipulación genética es peligrosa? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la primera interpelación. Porque está representada por el uso de los embriones y por la intervención por medio de la inseminación artificial o la fecundación in vitro en el proceso de la fecundación. Tiene la palabra para hacer la interpelación la Unión Internacional de Ciencia Psicológica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la interpelación. ¿Cómo debería producirse el ser humano? ¿Mediante un proceso artificial? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la segunda interpelación. El ser humano espera ser generado y no producido. Llegar a la vida no en virtud a un proceso artificial, sino por un acto humano en el sentido pleno del término. Así lo explicó Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Tiene la palabra para leer el discurso la representante de la OMS. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a leer mi discurso frente a la discusión de la manipulación genética. No sin antes aclarar que me someteré a interpelación doble. Respetar la libertad de la actividad científica éticamente aceptable, asegurar el acceso a los beneficios de sus aplicaciones es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los desarrollos en la clonación y otros procedimientos genéticos tienen implicaciones éticas sin precedentes. Los individuos tienen el derecho de controlar su material genético y la información derivada del mismo. El acceso a ellos y su uso deben definirse mediante su consentimiento, contratos o leyes. La información genética no debería ser empleada para negar un empleo o una póliza de seguro, y toda excepción a esta regla tendría que definirse jurídicamente. Aunque las intervenciones genéticas encierran grandes promesas para la mejora de la salud humana, es necesario estar vigilantes para que no contribuyan a fomentar el racismo, la estigmatización, la discriminación o el desarrollo de políticas sociales insolidarias. Muchas gracias. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la primera interpelación. ¿Cómo se debería proceder para que los biomédicos puedan desempeñar correctamente su labor? Para que los investigadores biomédicos facultativos incluidos puedan desempeñar correctamente su labor, es necesario que se publiquen prontamente los resultados de las investigaciones médicas de mayor repercusión en la salud pública.
La retención de tales resultados por intereses financieros o por intereses personales de otra índole es contraria a la ética profesional. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante de la Iglesia Católica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la segunda interpelación. ¿Qué medidas plantea tomar la OMS con respecto al control de la manipulación genética? Entre algunas medidas que la OMS planea tomar se encuentran las siguientes. Establecer en la OMS un centro integrado de recursos sobre genética, prestar asesoramiento y apoyo a los Estados miembros, seguir de cerca los avances que se produzcan y proporcionar apoyo a los Estados miembros para que adopten las medidas legislativas y reguladoras. Encomendar el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana la tarea de revisar y evaluar los últimos avances técnicos en el campo de la procreación asistida y sus repercusiones éticas y sociales. Tiene la palabra para leer su discurso la representante de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a leer mi discurso, no sin antes mencionar que me someteré a interpelación de carácter doble. Situamos en primer lugar la existencia de diversas perspectivas sobre el uso de la manipulación genética. Entre ellas, ubicamos la concepción que la concibe como una práctica que, si se la utiliza bajo algunos parámetros éticos, puede mejorar a la humanidad de aquellos males heredados genéticamente. Y otra, con perspectiva diferente, considera que su uso puede venir en riesgo para la diversidad de la especie. Según informes de fuentes que tratan el tema, la técnica permite a una mujer dar a luz a un bebé que hereda su ADN del núcleo normal, pero no el ADN mitocondrial defectuoso. Para ello, el ADN del núcleo de un óvulo saludable de un donante es removido y se lo autosustituye por el ADN defectuoso de la célula de la madre. Una vez realizada la fecundación, el niño hereda el ADN nuclear de la madre y el ADN mitocondrial sano del donante. Es decir, hereda el ADN de la madre, de la donante y del padre, 3 ADN. Aclaramos que gran parte del ADN de las células se encuentra en su núcleo, pero también lo hay por fuera del núcleo, en las mitocondrias. Considerando el avance científico de las técnicas, es posible la producción de embriones por fuera del cuerpo de la mujer, extracorpóreos. Entonces, por medio de las tecnologías de alta complejidad, se puede someter al embrión a diversos procedimientos. Entre ellos, la selección de embriones permite establecer cuáles son los embriones viables de los que no. Y la manipulación genética busca el mejoramiento de la especie o producir una modificación en su desarrollo. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante de la OMS. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la interpelación. ¿Qué problemática puede traer la utilización de estas técnicas? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la interpelación. Dentro de las problemáticas que puede traer aparejada la utilización de estas técnicas, mencionamos algunas consecuencias del uso de la biopsia embrionaria. Para investigar si el código genético de un embrión es potencial portador de una enfermedad hereditaria, se extraen células del mismo a través de la biopsia embrionaria. En caso de que resulte ser portador de una patología, se procede a desecharlo y solo se transfieren óvulos que no presenten riesgos. Es decir, que la biopsia embrionaria es una técnica que permite analizar los cromosomas del embrión en los estadios iniciales de su formación. Permite establecer una selección embrionaria en función de los genes del embrión y, tal como señalamos, aquellos con un alto porcentaje de ser portadores de una patología pueden ser eliminados. En ocasiones, la selección de embriones es realizada con el objetivo de satisfacer las demandas de los destinatarios de estas técnicas de reproducción asistida, como por ejemplo el anhelo de un sexo determinado, raza, color, o para utilizar el material genético de un tercero distinto a la pareja que se somete a la técnica. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante de la Iglesia Católica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la tercera interpelación. ¿Hay un nuevo uso de las tecnologías de reproducción humana asistida? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la interpelación. Podemos sostener que arribamos a un nuevo uso de las técnicas de reproducción humana asistida, donde su finalidad no es ya solo proveer una solución en el caso de parejas infértiles, sino que puedan tener una función utilitarista. Por ejemplo, pueden evitar enfermedades comprobadas o potenciales en parejas fértiles con riesgo genético o diseñar un bebé genéticamente perfecto, entre otras posibilidades. Tiene la palabra para leer su discurso la representante del Instituto de Genética y Medicina Experimental.
Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a leer mi discurso, no sin antes mencionar que me someteré a interpelación de carácter doble. Señoras y señores, dirigir esta exposición a tan prestigiosa audiencia es un verdadero privilegio. Me honra ser partícipe de esta disertación. Muchas gracias por su valiosa atención. En materia de ciencias, abocarse al entendimiento del genoma humano es de interés capital porque, en la etiopatogenia, es decir, en el origen y los mecanismos de las enfermedades, el compromiso genético desempeña un rol fundamental. En primera instancia, dimensionamos la importancia del ADN como responsable del almacenamiento de la información, mediante el código genético, y cuyo cometido tiene un valor trascendental para la herencia. Actúa como un manual de instrucciones de verdadera complejidad para los procesos de la vida. A modo más explicativo, se puede aseverar que, entre sus funciones más relevantes, se destacan el cifrado de proteínas, la replicación, que supone la duplicación de una molécula de ADN, y la transcripción, que es el proceso que crea una copia de ARN mensajero. Referirse al genoma implica abarcar todo el ADN que está contenido en un organismo. El concepto de análisis de ADN trasciende las fronteras del laboratorio cuando se convierte en una herramienta a la que se recurre, a instancias del derecho, para la identificación de personas en investigaciones criminalísticas y en casos donde se requiere establecer la paternidad en un proceso civil, por ejemplo. En la investigación biomédica, los exámenes de ADN constituyen pruebas clínicas, de rutina, de gran valor diagnóstico. Estos análisis son un instrumento de exploración que aportan conocimientos sobre la genética del paciente y permiten indagar acerca de las susceptibilidades de la persona examinada en relación a cierto tipo de enfermedades que, presumiblemente, podría desarrollar. Su importancia radica en su cualidad predictiva y terapéutica, disminuyendo notablemente el margen de error en los diagnósticos prenatales, cuyo riesgo genético reproductivo se plantea de cuidado. En esta especialidad, los estudios genéticos preimplantacionales han reducido significativamente el porcentaje de abortos espontáneos. Actualmente, la aplicación más frecuente de la genética consiste en el asesoramiento de personas en quienes se detecta una amenaza latente de padecer enfermedades genéticas o, en su defecto, puedan ser estas transferibles a su descendencia. Sin embargo, las mutaciones genéticas son la causa probable de más de 1000 enfermedades hereditarias conocidas, como la diabetes, las dolencias cardiovasculares y las enfermedades mentales. Los exámenes genéticos son aplicables a niños y adultos asintomáticos y permiten anticiparse al identificar mutaciones que, en interacción con determinados factores ambientales, predisponen a enfermedades de complicada etiología. Ante la evidencia de lo decisivo que resultan estos diagnósticos en términos de posibles aplicaciones médicas, y entendiendo que las limitaciones para la detección precoz de estas anomalías era un tema pendiente por desconocimiento de las secuencias de los genes, se trazó el camino hacia el proyecto Genoma Humano, que se caracterizó por ser una investigación científica de alcance global que obtuvo la descripción completa del mapeo genético del genoma mediante la secuenciación, partiendo de la base de la identificación de la totalidad de sus genes. Por naturaleza, se suceden mutaciones genéticas en el cuerpo humano constantemente. Las células tienen la propiedad de reconocerlas y la capacidad de corregirlas mediante un mecanismo interno que impide que estas aberraciones orgánicas pasen a la siguiente generación de células a través de la división celular. Si esta habilidad de reparar daños se distorsiona, los cambios genéticos se vuelven acumulativos y aumentan las chances de desarrollar enfermedades como el cáncer, la arteriosclerosis coronaria y el mal del Alzheimer. En este sentido, la manipulación de genes está dirigida a superar enfermedades de origen genético mediante los procedimientos de la terapia genética. Las investigaciones científicas rindieron sus frutos. El CRISPR es un engranaje molecular que es capaz de cortar y pegar fragmentos de ADN. Unas enzimas, las nucleasas, funcionan como las tijeras, y el CRISPR tiene la misión de dirigirlas, con admirable exactitud, hacia la secuencia que se requiere seccionar. Es un sistema inspirado en el mecanismo de defensa de las bacterias. Su utilización se ha propagado de manera exponencial porque es asequible, rápido, sencillo y extraordinariamente eficaz. Una somera revisión de los potenciales de esta innovadora tecnología
conduce a la rectificación de alteraciones ecológicas, como es el caso de los insectos que contagian enfermedades. El Anopheles gambiae es un mosquito que transmite la malaria, el Zika y el dengue. El CRISPR-Cas9, combinado con el impulso genético, gene drive, afectará la herencia de esta especie y evitará la diseminación de estas enfermedades, controlando sus brotes y reduciendo la tasa de mortalidad anual que provoca. Las denominadas abejas higiénicas, cuyo trabajo implica eliminar las larvas enfermas o infectadas, promueven la resistencia a las enfermedades de toda la colmena. Esta conducta tiene un innegable basamento genético, digno de observación y aprendizaje a cargo de la ciencia. Los antibióticos se vuelven menos efectivos en el tratamiento de ciertas infecciones. Algunas enfermedades dejaron de ser sensibles a estos medicamentos, propiciando la resistencia de las bacterias a la antibioterapia y exigiendo la prescripción de terapias combinadas, con numerosos efectos secundarios sobre la salud de los enfermos. El aporte de los CRISPR, en este sentido, sería concreto, puesto que permitiría que el sistema inmune reconociera específicamente a determinadas bacterias patógenas, activando un artefacto molecular de defensa de implacable certeza contra agentes exógenos. Una aplicación notable se manifiesta en la agricultura y, por ende, en la industria alimentaria. El arroz dorado, modificado genéticamente, produce vitamina A en la porción comestible del grano, incrementando su valor nutritivo. Los alimentos terapéuticos surgen de las mezclas de micronutrientes esenciales y se destinan para batallar contra el hambre en el mundo. Este grano de arroz, diseñado especialmente, es apropiado y redundaría en beneficio de ser utilizado como uno de los ingredientes de la composición química de estas sustancias. Otro ejemplo categórico son las bacterias que se usan en la industria láctea y que son promotoras de la salud de la microbiota intestinal. Un ataque por virus a estas bacterias buenas sería un desastre. La utilización de los CRISPR para vacunarlas actuaría como prevención. La evolución de las especies representa una infinita serie de interrogantes. Por su parte, la extinción de muchas de ellas, sea por motivos del efecto del cambio climático o por obra del hombre, es motivo de gran preocupación. Los ensayos realizados en la fauna darán respuesta a estas problemáticas. Además, en los últimos años, en diferentes latitudes del planeta se han presentado eventos devastadores, como los incendios en el Amazonas, en Australia, en Europa y en toda América, que destruyeron comunidades vegetales y animales nativas. Las tecnologías genéticas están a disposición de la restauración ecológica que lidera el restablecimiento de los atributos de los ecosistemas destruidos, mediante técnicas artificiales que se aplican parcial o totalmente con el objeto de recuperar el sistema, luego del dramático ecocidio que lo degradara. En otro orden de cosas, la escasez de órganos para trasplantes es la mayor dificultad con la que deben lidiar los sistemas sanitarios del mundo. La edición genética tiene la capacidad de remediar este problema y daría garantías de bioseguridad porque evitaría la transmisión de los retrovirus endógenos, inactivando los genes de estos virus. En cuanto al receptor, esta tecnología se encargaría de su sistema inmunológico, erradicando todas las reacciones de rechazo de órganos trasplantados. En medicina, los aspectos concernientes al genoma humano son un aporte fundamental que otorgan la alternativa de tratar, o bien reparar, aquellas secuencias de ADN intrínsecamente vinculadas a falencias o trastornos genéticos, como la enfermedad de Huntington, que es una afección de carácter hereditario, progresiva, incurable y que provoca la degeneración de las neuronas, y otras patologías de similar origen. La novedad de la técnica abre un abanico de posibilidades infinitas. Incluso se podría extirpar el virus VIH de células que estuviesen infectadas, aislándolas en un laboratorio. Sin vacilaciones, es propio sostener que la medicina se desvela en la búsqueda de alternativas positivas, con el excelso propósito de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y la edición del genoma es uno de los trabajos de investigación más prometedores de la ciencia al servicio de toda la humanidad. Muchas gracias. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante de la Iglesia Católica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la primera interpelación. ¿Dónde subyacen los dilemas bioéticos de la manipulación genética y el cuidado de la vida? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la primera interpelación.
Los fenómenos biológicos son en tanto que son. Por eso, no se pueden deducir valores morales de estos. Sin embargo, el conocimiento científico es un asunto importante sobre el que la bioética decide reflexionar. En este contexto, el bios es trascendental para los planteos del ethos. La cuestión fundamental del conocimiento científico y la manipulación de genes en temas éticos, sociales y legales es que se torna de gran valor reflejar las necesidades de los sujetos con un significativo riesgo de padecer las lamentables consecuencias de las anomalías genéticas. Los principios de los postulados científicos se hacen eco de las circunstancias intrínsecas al desarrollo de estas patologías. El dilema ético que compromete seriamente los avances científicos de la manipulación de genes es la intervención en la línea germinal de un ser humano, porque modificaría sustancialmente toda su información genética y no se pueden controlar los posibles resultados de estas maniobras. Existe un antecedente reciente, año 2018, en que un ingeniero biomédico especialista en física editó, arbitrariamente, un gen determinado en un par de embriones humanos. Nacieron gemelas que, si bien aparentemente fueron producto de un manejo controlado de genes, es imposible predecir las futuras consecuencias a mediano y largo plazo para las niñas involucradas y para su posterior descendencia. Este experimento es condenado duramente por la ciencia y por las leyes de muchos países. Fue un procedimiento prematuro, peligroso y negligente desde la ética, según la observación de innumerables científicos. Otra dificultad con la que debe lidiar la comunidad científica es acerca de definir las pautas a seguir en caso de un diagnóstico precoz en periodo de gestación. La interrupción o no del embarazo es motivo de diferencias de opinión entre los especialistas. Se replican estos contratiempos en los abordajes de embriones viables o no in vitro. Los estudios de pruebas de diagnóstico prenatal constituyen una herramienta tecnocientífica de gran certeza que permite auxiliar al bebé en casos particulares de patologías detectadas en el útero. Por ejemplo, se han resuelto transfusiones, administración de fármacos, cirugías o ayuda terapéutica que han salvado la vida de muchas criaturas. El diagnóstico intrauterino incluso ha permitido subsanar la incompatibilidad feto-maternal que desencadena, generalmente, el deceso del feto in útero. El interés de los nuevos adelantos en ciencia y tecnología es aplicar estas pruebas a edades cada vez más tempranas para disponer de recursos avanzados para atender los casos complejos. La cuestión ética es que, muchas veces, el cometido de estos exámenes se usa para amenazar la vida en gestación que presenta malformaciones en su anatomía. Los análisis genéticos deben tener un alto nivel de certeza y es esencial dar garantías respecto de su exactitud. Es indispensable, por otra parte, que los individuos que acepten someterse a ellos comprendan el alcance de su compromiso en cuanto a los estudios de los que serán objeto. Evaluar el impacto psicológico, emocional y familiar que la posibilidad de sufrir una enfermedad delicada podría ocasionar en un participante voluntario de las pruebas es motivo de discusión, porque no está claro desde la visión ética cómo proceder en tal sentido. Es decir, ¿es correcto informar sobre tales resultados, generando situaciones de estrés en la persona cuando la probabilidad de sufrir una patología severa es ínfima? ¿O está más indicado guardar silencio al respecto, a pesar de que el sujeto tiene derecho a ser convenientemente informado? Una resolución conflictiva nuevamente. La problemática subyacente a este tipo de prácticas científicas es que los datos genéticos de los individuos que participaron de los distintos ensayos en estas categorías quedan a merced de las decisiones de los científicos que gestionaron el conocimiento, o en la potestad de las agencias del gobierno o las empresas privadas que financiaron las investigaciones. Una dificultad de tenor también ético es cómo brindar seguridad en cuanto a que la información genética de una persona no sea utilizada de manera negativa. Estos son casos de discriminación genética que se han detectado como modalidad operatoria de compañías de seguros y/o empleadores. Se han registrado solicitudes de datos genéticos de personas por parte de corporaciones a cuenta de nuevos contratos de empleo o con fines de promociones de trabajadores.
Obviamente, se trata de actitudes inmorales que enmascaran alguna especie de discriminación, sea sanitaria, racial o de cualquier índole. Acciones absolutamente reprobables. Otra controversia ética es que adquiere estado público una información médicamente confidencial de una persona, porque se trataría de incurrir en un delito penal de violación del secreto profesional. El Código Penal se expide concretamente en la materia, pero, además, una falta ética de tal magnitud perjudica al individuo y vulnera sus derechos. En el caso particular del médico, también quebranta el juramento hipocrático con el que se comprometió a ejercer su profesión. Lo que vea o escuche en el curso del tratamiento, o aún al margen de este, en relación con la vida de los hombres, que de ninguna manera debiera difundirse, lo mantendré en secreto y consideraré vergonzoso hablar de ello. La manipulación del ADN es razón de incontables disyuntivas bioéticas. Se destaca, en este contrariado escenario, la técnica CRISPR, que facilita la modificación del ARN, corrigiendo la información errónea del ADN, la cual es la causa de la enfermedad genética, permitiendo curar patologías en un futuro inmediato sin siquiera rozar el ADN. De este modo, el ADN obtiene la información correcta del ARN y no se produce anomalía alguna. Existe consenso científico en los términos de la edición genética de células somáticas para curar enfermedades, cuya alteración no afecta a la progenie del sujeto. Influir en la secuencia de ADN de las unidades somáticas se considera como una terapia génica, lo que se traduce como un tipo de medicamento biológico en terapia avanzada. En estos casos, existen protocolos de investigación aprobados por los comités de ética de las instituciones encargadas de llevar adelante estos trabajos científicos. Estas prácticas se realizan en un marco de disposiciones, principios éticos, normativas y leyes atinentes a la aprobación de medicamentos biológicos. Bioética, innovación tecnológica, desarrollo científico. Una dinámica que propone un amplio debate interdisciplinario relativo a la realidad biológica y la dignidad humana. Muchas gracias. Tiene la palabra para hacer la interpelación la Unión Internacional de Ciencia Psicológica. Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a hacer uso de la interpelación. Trazar la línea entre progreso científico y su implementación en las ciencias médicas, ¿es materialmente posible? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la segunda interpelación. Uno de los aspectos más relevantes de la especie humana es su capacidad de innovar, de transformarse para adaptarse a los cambios en su entorno. Paralelamente a esta evolución natural, las ciencias médicas y sus ciencias afines hacen lo propio. La observación es una estrategia del método científico que le permite al médico, en su rutina de trabajo, detectar indicadores de trastornos o problemáticas de la salud. A cuenta de los datos que logra determinar, surgen planteos e interrogantes para las ciencias de la salud que, muchas veces, no encuentran respuestas suficientes en la información disponible para poder lidiar con ciertas problemáticas que interpelan, de este modo, el conocimiento médico. Los temas concernientes a enfermedades genéticas califican en este grupo. En este sentido, el desarrollo científico y tecnológico aporta plataformas para pruebas de campo, posibilita la gestión de nuevos conocimientos, se ocupa de perfeccionar terapéuticas, de rectificar o ratificar diagnósticos. Los datos estadísticos resultan invaluables desde el punto de vista de la certeza o de la necesidad de reformulación de los métodos. Habilitan abordajes alternativos e interdisciplinarios y permiten el control de protocolos de terapias avanzadas con medicamentos. Las decisiones relacionadas con temas de salud exigen el máximo compromiso posible por parte de los especialistas. Trazar la línea entre el progreso científico y su implementación en las áreas de la medicina en favor de la población no es tarea sencilla. Es exigible que, en el proceso de la investigación, se proteja a los individuos que son sujetos de ella. Los procedimientos deben dirigirse a resolver problemáticas relevantes para la salud de las personas y demandar la responsabilidad de que la premisa sea la seguridad de los pacientes en la implementación de las nuevas técnicas de la ciencia. Se contrastan causas
con efectos, estableciendo las relaciones entre las variables independientes y dependientes. La dimensión de la escala del margen de error vislumbra otros horizontes de estudio. Cobra relevancia en las técnicas de investigación científica el hecho de que el conocimiento, como bien preciado de la ciencia, es sometido a prueba una y otra vez, enriqueciéndose y superándose a sí mismo constantemente. El tiempo de recuperación de pacientes quirúrgicos, por ejemplo, se optimiza considerablemente debido al manejo cualificado de las diversas condiciones involucradas en el proceso. En conclusión, se prestan mejores servicios de salud a las personas, lo que resume, en definitiva, el máximo interés de la ciencia biomédica. Investigaciones en las áreas fronterizas al saber médico las llevan a cabo biólogos, biotecnólogos, ingenieros, genetistas, psicólogos, nutricionistas, bioquímicos, farmacéuticos, sociólogos y hasta veterinarios, entre otros profesionales. En estas instancias, para el especialista es primordial el desarrollo de un pensamiento crítico y la gestión de criterios independientes, fundados en el conocimiento de las disciplinas relativas al ejercicio de su labor sanitaria. Estar vigente en el concierto internacional del avance del progreso científico es una urgencia para los médicos, paradójicamente hablando, para evaluar comprensivamente el alcance de las tecnologías emergentes y prepararse, responsablemente, para los cambios inminentes en su área de influencia, en materia de salud, prevención, tratamiento de pacientes críticos y cuidados paliativos de enfermos graves. Es además válido aclarar que el ejercicio de la clínica médica está estrictamente ligado a la investigación básica, ya que ésta implementa los recursos para desarrollar núcleos clínicos de investigación temática, que divulgan sus hallazgos compartiéndolos con el resto de la comunidad médico-científica. Otro desafío, producto del fenómeno de la globalización, es el volumen de información casi imposible de abarcar en su totalidad, y la brevedad en los intervalos de tiempo entre un descubrimiento, su inmediata publicación en revistas médicas y la generación de un nuevo conocimiento aplicado al campo de la salud. Asimilar la pluralidad de la literatura médica disponible con una aproximación analítica de los pormenores de las investigaciones es un verdadero reto. El balance entre una aplicación mecanística de los innovadores instrumentos de diagnóstico y las terapéuticas relacionadas con estos, sin llegar a estimar la multiplicidad de los efectos derivados de los mecanismos de acción, condiciona la pericia médica. En función de sortear estos indeseables inconvenientes y las predecibles disociaciones entre novedades biomédicas y ejercicio de la medicina, es que el profesional se ocupa por actualizar su especialidad a través de acreditaciones vigentes. Implementar los avances científicos en cuestiones de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento de diversas patologías y cuidado eficiente de los pacientes, favoreciendo su salud, es deducible integrar los servicios de la investigación a la práctica de las ciencias médicas. En el caso particular de la manipulación genética que nos ocupa, su denodada velocidad de evolución hace indispensable unificar los criterios científicos, médicos y legales para dar garantías de su uso y procurar el bien común para toda la especie humana. La importancia que se le otorguen a la ciencia y la tecnología determinan, en la actualidad, el progreso de una nación. El progreso científico es el resultado de una investigación que, mediante el método científico, se ha afianzado como la opción elegible para impulsar los adelantos en todas las ciencias, entre ellas la medicina, y la variedad de disciplinas que forman parte del saber humano y su modo de entender el mundo que habita. Por lo tanto, implementar los beneficios del progreso científico en las ciencias de la salud es una decisión clave para impulsar una mayor expectativa de vida, incrementar su calidad y preservar el bien de las personas. Muchas gracias. Moción de procedimiento. La OMS considera fructífero para el debate que se agregue otra interpelación. Al lugar, aquellos que deseen hacer uso de la moción de procedimiento, alcen sus carteles. Tiene la palabra para hacer la interpelación la representante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la posición de los integrantes de la comunidad científica con respecto a la prevención de prácticas inapropiadas con efectos indeseables para los seres humanos? Muchas gracias, señorita presidenta. Procederé a responder la nueva interpelación.
Es comprensible que tanto los adelantos de la ciencia como los progresos que se decantan de ellos sean objeto de escrutinio por parte de los diferentes sectores que integran la sociedad. Es entendible, por otra parte, el interés pormenorizado de las distintas disciplinas académicas en razón de los innovadores conocimientos sobre la dinámica salud-enfermedad. En el caso peculiar de la manipulación genética, las técnicas se presentan muy polémicas, a veces poco explícitas, y es razonable que la potencialidad de la edición genética genere inquietudes en relación a las posibles prácticas inapropiadas. Sin embargo, la ciencia interpreta como obvio, a la luz de los recientes descubrimientos, que el manejo de los genes, en tanto redunde en mejoras genéticas, es beneficio para los seres humanos. En honor a la verdad, es preciso mencionar que una de las científicas, pionera en el desarrollo del sistema CRISPR, se ha mostrado preocupada frente a la posibilidad de que esta técnica, aunque valiosa herramienta para fines de salud, se utilice con propósitos no amigables, extraviándose en el dilema del doble uso. Por eso, los especialistas, en el mejor interés de la ciencia al servicio del hombre, estiman conveniente un consenso con la sociedad que aborde la problemática de la regulación de estas prácticas seriamente. Las normas y las leyes, tras la más exhaustiva inspección de estas cuestiones, definirán los parámetros esenciales requeridos conforme a las pautas de bioseguridad y a las garantías de los derechos humanos. La edición de genes se caracteriza porque puede disminuir, incluso eliminar, la incidencia de incontables enfermedades de sombrío pronóstico, cuyo origen es genético. Es derecho de las personas reclamar esos bienes para sí mismos y para los miembros de su familia y comunidad. En el terreno de las hipótesis, balancear la opción de elegir entre un niño saludable y otro con ciertas capacidades reducidas, emergería la cuestión de que se debería poder optar por tener un niño sano, previendo un sufrimiento innecesario a un pequeño que padeciese alguna dolencia severa o incapacitante. La beneficencia procreativa es una noción que hace referencia al deber moral de escoger, entre todos los posibles, al bebé del que se espera tenga una mejor vida, o como mínimo, una vida tan buena como la de los otros en función de la información que haya disponible. Por otra parte, una figura legal conocida como wrongful life, vida injusta, alude a la posibilidad de demandar a una persona por no evitar el nacimiento de una criatura, víctima de una acuciante discapacidad y o enfermedad. Muchos enfermos, en primera persona o como padres de pacientes que padecen complicaciones recurrentes, encuentran en la aprobación del uso de estas tecnologías una esperanza de cura o un punto final para las enfermedades genéticas hereditarias y sus afecciones. Es importante poner a consideración de este debate, en relación a los efectos que se podrían ocasionar en los humanos, y a modo de aclaración, las diferencias entre dos tipos de prácticas. La terapia genética apunta a sanar una patología y no crea ningún organismo. Este procedimiento modifica un conjunto determinado de células somáticas, no alterando a las demás. Estos efectos son deseables. Pero, en cambio, la ingeniería genética puede diseñar y crear un organismo humano con un fin concreto, reescribir su línea germinal e influir, en consecuencia, sobre su progenie. Estos últimos efectos son los que deberían zanjarse con estudios pormenorizados y un acuerdo social respecto de estas intenciones. La comunidad científica considera que uno de sus deberes primordiales es contribuir a mejorar la vida de la gente y reducir el sufrimiento humano en todo el planeta. Las modificaciones genéticas consiguen alimentos y productos útiles necesarios para promover la condición de vida de las personas, minimizando los factores de riesgo. El carácter esencial de todas las implicaciones sociales, éticas y ambientales es que se pueda profundizar su debate en base a información seria y fehacientemente comprobada, aportada por expertos en ciencias aplicadas y en ciencias sociales. De este modo, la humanidad podrá decidir sobre los principios que regirán los marcos regulatorios. Se trata de promover el desarrollo científico en armonía con el respeto de los valores de las sociedades presentes y futuras. Muchas gracias. Y con eso, siendo las 11:21 del día 22 del mes de septiembre del año 2020, damos por finalizado el debate sobre manipulación genética.